Habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una más de mis novelas favoritas, Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Mark Twain escribió Las aventuras de Huckleberry Finn en razón del enorme éxito de Las aventuras de Tom Sawyer, cuyos lectores le exigían una continuación de las peripecias de la célebre pareja de chiquillos que habían hecho las delicias de los Estados Unidos. Para muchos, Las aventuras de Huckleberry Finn es un libro todavía mejor que el anterior. Ernest Hemingway, por ejemplo, afirmaba que nadie había escrito en su país una novela tan lograda como esta. Aunque también enormemente divertido por sus ocurrencias, por su gracia y humor, Las aventuras de Huckleberry Finn es un libro más complejo y elaborado que el de Tom Sawyer. Ante todo, en el dominio de la técnica novelística y del lenguaje. Está contado en primera persona por el propio Huckleberry Finn, muchacho de origen humilde que en sus expresiones, frescura e insolencia expresa el mundo de mujeres y hombres recios educados a las orillas del río Mississippi en una dura lucha por la supervivencia. En esta novela, por otra parte, Mark Twain, severo crítico de los prejuicios raciales y sociales, traza un cuadro severísimo de la discriminación de que eran víctimas los negros y los estragos que había causado la esclavitud en la sociedad sureña. Junto a los dos adolescentes, el personaje más interesante de la historia es el negro Jim, a quien el lector cree un esclavo prófugo. En verdad había sido emancipado por su antigua dueña, compañero de las andanzas de Huckleberry Finn, quien, llevado por su sentido innato de la justicia, se convierte en su valedor, ayudado por Tom. El contenido moral y cívico de esta novela no atenta para nada contra el espíritu aventurero que la anima, pues la crítica transpira de la acción misma y no de discursos del narrador o de los personajes. Y está presente en los dos muchachos que viven las 1001 aventuras en las aguas del río Mississippi, y en los adultos, granjeros, estafadores, cazadores y contrabandistas que desfilan por esta historia, representando cada uno de ellos un mundo de tradiciones y costumbres variopintas. Mark Twain era un fino inventor de tipos humanos. Al final de Huckleberry Finn nos queda en la memoria, junto a la suma de episodios llenos de color, un mural de la sociedad norteamericana de las últimas décadas del siglo XIX, que pese a sus problemas y contradicciones, avanza pujante a la conquista del futuro como las aguas del Mississippi en su progresión hacia el mar. Y ahora, escuchemos juntos Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Ustedes no tienen ni idea de quién soy yo, si es que no han escuchado ese cuento que se llama Las aventuras de Tom Sawyer. Pero no importa. Esa historia la contó el señor Mark Twain. Esta es la historia de un jovencito llamado Tom Sawyer. Y contó la verdad, por lo general digo. Y vive con su tía Polly. Porque algunas cosas las exageró. Pero ¿qué importa? Lo principal es todo verdad. Bueno, ese cuento termina en que yo y Tom encontrábamos un tesoro. Y el juez Thatcher lo ponía en el banco. Nosotros cobrábamos $1 al día de intereses, que es un montón tan grande de plata que uno ni sabe qué hacer con tanta. Bueno, el hecho es que a mí me mandaron a vivir con la viuda Douglas, y ella se puso a civilizarme, y eso me resultaba bien difícil, porque la viuda era demasiado buena, ¿me entienden? Después de comer, me leía historias de la Biblia. Y entonces, que sabe Dios si habrán sido verdad siquiera. pastor guió a su rebaño. Y yo estaba cada vez más desesperado, Tú debes ser como el pastor. hasta que una noche, tarde, Porque si no, que yo estaba en mi cuarto pensando el diablo si es te que, hará las uñas, como decía la viuda, agujas en el infierno. me iría al infierno si no me civilizaba del todo. Bueno, esa noche escuché algo bien conocido. El maullido de Tom. Me descolgué por la ventana y le contesté.
Tom había quedado en recogerme para ir a la guarida de la banda de asaltantes que estaba organizando. En el camino, casi nos topamos con el negro Jim, o sea, el esclavo de la viuda Douglas, que estaba durmiendo debajo de un árbol bien alto. Jim era un negro bien inocente, y Tom le quiso hacer una broma. Espera. Le sacó el sombrero de la cabeza despacito. El negro Jim no se despertó. Tom le colgó el sombrero de una rama bien alta de ese árbol y después... Ya, listo, ahora ven. Nos fuimos a esconder detrás de un matorral. Y Tom le tiró una piedrita a Jim que le cayó justo en la cabeza descubierta y el negro se despertó. ¿Qué? Está buscando su sombrero. Jim se paró de un salto, miró para todos lados y de repente vio su sombrero colgado de esa rama alta del árbol. ¿Qué ha pasado, señor? Sí. Es el diablo. El diablo que se ha querido llevar mi sombrero. Casi nos morimos de la risa. Y el negro casi nos escucha. Y Tom hizo señas y salimos corriendo. Y ya riéndonos fuerte hasta llegar a donde estaban 3 o 4 chicos esperando a Tom. De lo que se trataba era de formar una banda de asaltantes de caminos y secuestradores de personas ricas para cobrar rescate. Y si no lo pagaban, pues liquidarlos. Nadie sabía bien que era un rescate y la verdad es que nunca llegamos a asaltar de verdad a nadie. Todo fue jugar a los asaltantes, nada más. Haciendo de cuenta, ¿me entienden? Lo único verdadero que hicimos fue atacar un picnic de chiquitos para robarles los pasteles. Pero ni eso resultó tanto, porque la que cuidaba a los chiquitos era Becky Thatcher, la novia de Tom. Tom Sawyer, ¿cómo es posible? ¿Cómo te atreves a asustar a los niños de esta forma? ¡Somos asaltantes! ¡Entréganos tus joyas en este momento! ¿Asaltantes? Ay, por favor, Tom. Quítate ese pañuelo de la cara. Vete a tu casa y deja a los niños en paz. ¡Ah! ¡Tom! ¿Me escuchas? No quiero que sigas en esto. ¿Me has escuchado, Tom Sawyer? Cuando estuvimos lejos, yo le pregunté a Tom si de verdad pensaba que Becky Thatcher tenía joyas que podíamos robarle. Y él me dijo una cosa bien loca. Por supuesto, Hack, porque esa no era Becky Thatcher. Ni tampoco era un picnic de niños chiquitos. Era una corte llena de nobles con su reina. ¿Qué dices? Es que tú no sabes nada, pues. Si hubieras leído Don Quijote siquiera, sabrías que hay magos que convierten las cosas verdaderas en falsas. Esa reina era una reina de verdad, pero los magos la convirtieron en Becky Thatcher. No te creo. Te lo juro. Yo no le creía mucho a Tom, la verdad. Y menos cuando dijo que ya no íbamos a seguir siendo asaltantes. Seguro no quería que Becky se molestara más con él. O sea que no pasó nada durante casi medio año. Salvo que tuve que ir al colegio y aprender un poco a escribir y a leer. Hasta que un día, saliendo de la casa, sobre la nieve me encontré las huellas de unas botas conocidas. El taco de la bota izquierda tenía una cruz hecha de clavos. Era mi pa. Había vuelto. Y había estado rondando la casa. No había tiempo que perder. En menos de lo que canta un gallo, yo estaba entrando a la casa del juez Thatcher. ¡Juez Thatcher! Sí, hijo. ¡Juez Thatcher, un favor! ¿En qué te puedo servir? Le entrego todo. Todo mi tesoro. Ya no lo quiero. Se lo regalo. ¿Qué estás diciendo, hijo? Por fin el juez entendió y me propuso comprarme todo mi tesoro por $1. Y yo acepté. Y me dio $1 de plata y le firmé un papel y volví a la calle. Ya tranquilo. Pero no tanto. Porque mi pa había vuelto. Y él puede ser bien malo, ¿saben? Hola, Hat. ¿Te acuerdas de mí? No te asustes, Hat. Solo dime, ¿te acuerdas de mí? Mi pa tenía como 50 años. Pero ahora parecía de mucho más. La barba crecida, el pelo largo y enredado y grasiento. La piel tan blanca que daba escalofríos
un blanco como el de la barriga de un pescado. Sus ropas estaban hechas jirones, peor que las mías de antes, y sus ojos me miraban demasiado fuerte. Al principio tuve miedo, como ya les conté, pero después ya no tuve más miedo que el de costumbre cuando estaba con mi pa. Ropita nueva, muy elegante, almidonada, muchos aires. Me dicen que has aprendido a leer y escribir. ¿Quién te dijo que podías aprender a leer y escribir? ¿Ah? ¿Quién te dio permiso para eso? La viuda Douglas. Ah, la viuda Douglas. Pues a ver, pues lee. ¿Cualquier cosa? ¡Lee! Yo agarré un libro sobre el presidente Washington que estaba por ahí. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos de América y uno de los fundadores de la patria. A él se deben... ¡Basta! De un manazo mi pa mandó el libro volando hasta el otro lado del cuarto. Escúchame, chico. ¿Qué te has creído tú queriendo ser más que tu padre? Más que tu madre. Tu madre murió sin saber leer ni escribir, ¿me escuchas? Y tú nunca vas a ser más que ella ni más que tu padre. ¿Has oído? Que yo te encuentre nunca ni a 100 yardas de esa escuela, ¿me escuchas? Dame plata. No tengo. ¿Pero tienes? No tengo nada. Pues hace 2 días que he llegado al pueblo y lo único que escucho es que ahora eres rico. Pregúntale al juez Thatcher. Solo tengo $1, te lo juro. ¡Dámelo! Le di $1. Él lo mordió para ver si no era falso y por fin se fue. Se fue donde el juez Thatcher y le pidió que le diera todo mi dinero a él. Pero el juez le dijo que yo ya no tenía nada. Y estaba diciendo la verdad, por supuesto. Y entonces mi padre se bebió todo ese $1 en un par de días. Y al día siguiente... ¡Ven para acá, chico del demonio! ¡Ven acá! Me agarró. Se me arrastró a la fuerza y me metió a la fuerza en una canoa. Y me llevó río abajo a una choza de troncos que estaba media escondida. A la orilla de nuestro río. El río Mississippi. ¡Quédate quieto! Así ha comenzado Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, otra de mis grandes novelas favoritas. Y ahora, sigamos escuchando Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Aquí te vas a quedar hasta que te olvides de todo y vuelvas a ser como eras antes. Tú eres hijo de tu padre y de tu madre y de nadie más. En esa choza de troncos me tuvo mi pa todo el invierno. Pero me comenzó a gustar de nuevo mi vida de antes, sin tener que lavarme, ni comer con cubiertos, ni leer libros en una escuela. Mi pa se la pasaba durmiendo borracheras y yo con los pies en el agua fumando. Pero a veces se despertaba con los diablos azules y me arreaba unas tundas terribles que me llenaban de moretones y hasta de heridas. Cuando se iba al pueblo a comprar licor, me dejaba encerrado en la choza de troncos. ¡Ni pienses que puedes largarte! ¡De aquí nadie sale vivo! ¿Escuchas? Mi papá se iba al pueblo en su canoa y cuando volvía me pegaba. Por eso me comenzaron a dar ganas de poner en ejecución un plan de fuga. Esas mismísimas palabras hubiera usado Tom Sawyer. Entonces escondí en la choza un serrucho y cuando mi pa no estaba, me ponía a serruchar uno de los troncos de una pared de la choza. Me tomó un tiempazo, pero finalmente pude mover una parte del tronco y salir de la choza por el hueco. Pero eso no bastaba.
Hasta que un día vi una canoa flotando río abajo y pude rescatarla y esconderla. Ya estaba listo. Y una madrugada que mi papá se había ido al pueblo. ¡De aquí nadie sale vivo! ¿Me escuchas? Moví el pedazo de tronco y salí. Tomé la escopeta y me fui de cacería. Tuve suerte y maté un chancho salvaje. Lo metí en la choza y lo abrí a puro hachazo. Y la choza se llenó de sangre. También se manchó mi camisa y me la arranqué. Y la rompí un poco, me arranqué bastantes pelos de la cabeza y los pegué con sangre al filo del hacha. Les juro que parecía la escena de un espantoso crimen. Como diría Tom, estaba clarísimo que alguien me había matado. Arrastré un saco de piedras hasta el río, dejando una huella, y estaba clarísimo que habían botado mi cadáver al agua. Fui por mi canoa, la llené de todo lo que me podía ser útil y me largué. Tenía pensado refugiarme en la isla Jackson, que es grande y deshabitada. Llegué, me acomodé bien y dormí como un bebé. Al día siguiente me despertó el disparo de un cañón. Sí, era eso. Estaban buscando mi cadáver. Por si acaso no lo sepan, les diré que cuando hay que encontrar un cadáver hundido en el río, se dispara un cañón y eso lo reflota. El cañón navega en un bote grande. Ver eso me puso contento, porque si mi padre y todo el pueblo se convencían de que yo estaba muerto, yo podía ir donde quisiera hasta que me diera la gana de resucitar. Salí a explorar y encontré un fuego recién apagado. Había alguien en la isla. Eso me asustó bastante. Pero levanté la vista y a que no adivinan quién estaba mirándome con los ojazos que se le salían. Dios mío. Amito Huck. Dios mío, no me hagan nada, alma bendita. Y regrésese al cielo. Regrésese al cielo. Ah, no, Jim, no. No estoy muerto. Estoy vivo, tócame. Mira, tócame. No se burle del pobre Jim, amito Huck. Tenga piedad y váyase al cielo. Ay, Jim, no, estoy vivo. Hice como si me hubieran asesinado. Le conté al negro todo lo de mi pa y de cómo fingí mi muerte. Y Jim se fue calmando. ¿Y tú, negro? ¿Qué haces aquí? Jim me echó una mirada rara y me dijo... Si yo le cuento una cosa, ¿me guarda el secreto? Claro. La verdad es que... ¿Qué? Me he fugado. ¿Qué estás diciendo? Usted me prometió no contarle a nadie, amito. A nadie. ¿Que te has fugado, dices? ¿Eres un esclavo prófugo? Sí, amito. Eso soy ahora. Pero... ¿por qué, Jim? ¿Por qué? Es que escuché a mi ama, la viuda Douglas, diciendo que me iba a vender, amito, por $1000 a un mercader de esclavos, para que me revendieran en Nueva Orleans. Mi esposa y mis hijos, amito, ya nunca los iba a ver. Entonces... Un negro fugado y un muerto. No tenía otra salida. ¿Qué Creo tal, que no pa? era nada, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ya te dije que no. A mí no se me cocinaba mucho eso de estar ayudando a un esclavo fugado. No puedo. Yo estoy muerto. Porque a un negro que vale $1000 no se le puede permitir que se largue por su cuenta cuando se le da la gana. Pero, en fin, yo le había prometido no delatarlo, como diría Tom. Exploramos la isla y encontramos una buena caverna donde comenzamos a pasarla bien, pescando para comer y fumando y todo. Uno de esos días apareció una balsa flotando río abajo. La rescatamos, le pusimos una carpa al medio para dormir y zarpamos. La idea era llegar hasta donde el Mississippi se junta con el río Ohio, que es en el pueblo de Cairo, para de ahí subir por el río Ohio hasta los estados del norte, donde ya no hay esclavos. Entonces Jim
se pondría a trabajar y juntar plata para comprar a su mujer y a sus hijos. Ese era el plan de Jim. Navegábamos por las noches y amarrábamos durante el día, para que nadie pudiera ver que había un negro a bordo. Y una madrugada, Amito Huck, mire, es una casa. Sí, Amito. Era una casa de madera, enterita y completa, flotando río abajo. Esas cosas se ven en ese gran río que es el Mississippi. Vamos. Saltamos en la canoa y fuimos a ver la casa de cerca. Al llegar, amarramos la canoa y miramos por una ventana. Hay un hombre echado ahí, como dormido. Mejor llámelo usted, Amito. Oiga, señor. Oiga, escuche. Creo que no está dormido, Amito. Usted quédese aquí. Yo voy a ver. Jim entró a la casa y por la ventana lo vi acercarse al hombre y mirarle la cara. ¡Está muerto, Amito! ¡Muerto! Cubrió al muerto con un trapo. Recibió un tiro por la espalda. Debe haber muerto hace unos 3 días. Entre a la casa nomás, Amito, pero no lo mire. Su cara está bien fea. Yo no lo miré, por supuesto. Subimos al segundo piso y fuimos sacando todo lo que podía ser útil. Yo encontré unos libros y los metí a mi saco. Y así, con muchas cosas nuevas, algunas muy buenas, regresamos a nuestra balsa. Más tarde quise conversarle a Jim sobre ese muerto, pero él no quiso hablar nada, diciendo que encontrar un muerto flotando en una casa era de muy mal agüero. Eso me pareció razonable, y me callé la boca, y el mal agüero se cumplió, porque unos días más tarde, mientras estábamos amarrando para pasar el día... ¡Jim! ¡Mira! Río abajo venían 2 botes a remo llenos de gente con fusiles. Estaban lejos todavía, pero sus armas se veían clarito. Dios mío, Amito Huck. Dios nos libre, Amito Huck. Vienen por mí. ¡Vamos! ¡Vamos, Jim, vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Las amarras! Soltamos amarras y remamos como locos hasta alcanzar el centro de la corriente. Y poco a poco nos fuimos alejando. Y bueno, lo que habíamos visto era la típica escuadra que se forma para capturar esclavos. Lo que quería decir que estaban buscando a Jim porque su cabeza tenía precio. Menos mal que ya debíamos estar cerca de Cairo. Buscábamos ese pueblo haciendo guardias toda la noche. Pero comenzó a subir mucha neblina. Una noche hubo una tormenta fuerte. Rayos, truenos, lluvia y olas en el río que se subían a la balsa. En una de esas me caí al río. ¿Y Jim? Pues el negro atinó a soltarme la canoa para que yo pudiera alcanzarlo. Pero no pude. ¡El remo! ¡No lo pierda, Amito! Remaba y remaba, pero ya ni siquiera veía la balsa de tanta niebla. ¡Jim! 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 Al final, ya ni nos escuchábamos. Yo amarré y me eché en el fondo de mi canoa para tratar de dormir. A la mañana siguiente, sin tomar desayuno, me puse a remar fuerte río abajo. Al mediodía encontré la balsa y cuando la abordé, vi que Jim estaba durmiendo. Fui a despertarle. Amito Huck. Dios mío. Amito Huck. Ay, Dios mío. ¿Es usted, Amito? Dios sea loado. Que usted está vivito y coleando y aquí conmigo, en nuestra balsa. El negro Jim estaba tan emocionado con verme que yo me emocioné también bastante y bueno, pues así fue. Una vez más estábamos juntos y a salvo. Pasaban los días, bajábamos y bajábamos el río y el pueblo de Cairo no aparecía. Y si nos habíamos pasado de largo, decidimos remar río arriba en la canoa. Pero antes de eso,
Un anochecer en que estábamos soltando amarras, vimos que se acercaban dos hombres corriendo desesperados, como escapando. Ellos nos vieron. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Nos quieren linchar! ¡Al río! ¡Al río! Efectivamente, a lo lejos comenzamos a oír voces de gente enfurecida. ¡Déjenos ir a bordo, por el amor de Dios! Estamos escuchando Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, una de mis novelas favoritas. Sigamos ahora en el fascinante mundo de Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, una de mis novelas favoritas. Uno de los hombres tenía como 70 años y nada de pelo. El otro tenía como 30 y demasiado pelo. El más joven se subió a la balsa como desesperado, sin tratar de ayudar al más viejo que venía corriendo y resoplando. Cuando los dos estuvieron a bordo, soltamos amarras. Una vez que estuvimos en medio del río, me pareció que era tiempo de saber quiénes eran esos dos señores. ¿Y ustedes, señores, quiénes son? El menos viejo contestó. Pues yo tengo el corazón destrozado. ¿Por qué? Por lo mal que me ha tratado el mundo. ¿Cómo así? Por el secreto de mi origen. Nadie lo puede creer. ¿Quién eres? Soy el duque de la Fuente Ovejuna. El verdadero duque de la Fuente Ovejuna de la casa de los Albahaca. Pero heme aquí, en apuros, sobre una pobre balsa del río Mississippi, acompañado de gente de baja ralea. ¡Pobre de mí! Baja ralea yo. Pues yo soy el legítimo rey de Francia, has de saber. ¿El rey de Francia? Nieto de Luis XVI. Ese al que le cortaron la cabeza en la guillotina. Ay, Dios mío. Yo sabía que no eran más que un par de malandrines tratando de ganarse la vida sin trabajar demasiado. Pero no podía botarlos de la balsa. Yo les dije que Jim era mi esclavo y que lo estaba llevando a casa de mi tío, bien al sur. Si ellos se daban cuenta de la verdad, estábamos fritos. Les dije que solo viajábamos de noche para que la gente no pensara que Jim era un esclavo fugado. Pensaremos en algo para poder viajar también de día, hijo. No te preocupes. El duque y el rey se pusieron a pensar en cómo conseguir dinero. Finalmente, decidieron presentar una obra de teatro de un tal Shakespeare. Como no tenían libro, se pusieron a recordarlo de memoria y al final, pues sonaba, la verdad, bastante bien. Ser o no ser, es esa la vida, ese es el frenesí, la sombra, la ficción de la existencia. Porque la vida no es más que un sueño de venganza. Venganza, venganza, porque algo se pudre en Dinamarca. Si no, ¿qué es la vida? Pregunto yo. Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Por eso yo estoy aquí, de estas cadenas cargado. ¿Soñaste que en otro estado más importante te vi? El duque se aprendió la letra de un personaje que se llama Selmundo. Y el rey la de un personaje que se llama Hamla. Los dos practicaron una pelea con espadas. Eso sí me dolió. Y cuando ya todo estaba listo, buscamos un pueblo que parecía bueno para darle teatro. Y se fueron a probar suerte. Yo lo seguí. En el auditorio de la Corte de Justicia, el más grande espectáculo shakespeariano de la historia, directamente de Londres y Nueva York. Tenga, señor, tenga este volante. Solamente un penique por persona. Niños y negros gratis. Su volantito, señora. Esa noche el rey y el duque hicieron su teatro. Pero había poquita gente.
como 5 mujeres, 10 chicos y 4 negros. Y todos comenzaron a irse, y al final ya no quedaba nadie. Ah, la incultura. La incultura de la gente. Me dan ganas de llorar. Yo le dije, Su Majestad, que debíamos probar lo otro. Pues bien, probémoslo. Mañana por la noche. Y a la noche siguiente, En el auditorio de la Corte de Justicia, por solo 3 noches. Los mundialmente conocidos trágicos. David Garrick, el viejo, junto con Edmundo Dantes, el joven, directamente de Londres y Nueva York, presentarán la hilarante tragicomedia, La tragedia de Leopardo Camaleón. Solo 50 centavos la entrada. No apta para mujeres y niños. Totalmente prohibida para mujeres y niños. Totalmente impropia para mujeres y niños, señores. Dejen a sus mujeres en casa y a sus niños también. Y vengan a ver este espectáculo solamente apto para varones adultos. esa noche, claro, el auditorio se llenó de hombres. Cuando ya no cabía ni medio alfiler, apareció el duque, que presentó al rey, que salió totalmente en cueros, con todo el cuerpo pintado de colores y haciendo piruetas y diciendo cosas que aquí no voy a repetir. Pero todo el mundo se mató de risa, y les digo que hasta una vaca se hubiera reído con las cosas que el rey hacía y decía. Pero después de un ratito apenas hizo una venia y se fue para adentro. Y el duque, agradeciendo mucho su patrocinio, les rogamos que pasen la voz para que la función de mañana sea un éxito tan grande como esta. con esto, el duque se fue y el público se quedó protestando como loco. Unos querían más espectáculo, otros querían matar al duque y al rey. Pero cuando fueron a buscarlos, ellos ya no estaban. Yo me fui a comprar provisiones y cuando finalmente llegué a la balsa... ¡Jim! No te imaginas lo que fue eso. El rey apareció completamente sin ropa y... ¿Jim? ¡Jim! Jim había desaparecido. ¡Jim! No era lógico. ¡Jim! No podía haberse ido por su propia voluntad. Alguien se lo había llevado. ¡Jim! ¡Jim! ¿Buscas a un negro fugado? Sí, ¿sí? ¿Era tuyo? Puede que sí, puede que no. No es tuyo, ¿Por qué dices eso? porque vi lo que pasó. ¿Qué pasó? Vinieron 2 hombres, blancos, y se lo llevaron. Eran bien raros. Uno estaba todito pintado de colores. Encadenaron al negro y se lo llevaron a donde los Phelps. ¿Quiénes son los Phelps? Se lo dejaron a los Phelps por $40. Ese negro vale mucho más. Claro. Buen negocio. A lo mejor me aumentan mi salario. Ya quisiera haberlo encontrado yo. $1000 dicen que vale ese negro. ¿Y dónde viven los Phelps? Bajando el río 1/4 de legua. Una granja con una casa de techo azul. Cuando el chico siguió su camino, yo me fui a la granja de los Phelps. En una choza de troncos, bien separada de la casa principal, estaba Jim. Lo sé porque me acerqué por atrás y pegué mi oreja a la puerta. Y lo pude escuchar, Ay, mis pobres hijitos. llorando y lamentándose. Ay, mi pobre mujercita. Ya nunca más los voy a ver. ¿Y dónde estará mi amito Jack? ¿Qué estarán pensando mis hijitos y mi esposa? Ay, Me dio tanta pena ese negro que casi le hablo, pero pensé que sería peor. Entonces me regresé a la balsa y me eché a dormir, pensando qué forma podía haber para sacarlo de allí y seguir el viaje a los estados del norte.
A la mañana siguiente me desperté con un sentimiento feo dentro del pecho. Me remordía mucho la conciencia de estar pensando en ayudar a un esclavo fugado. Imagínense si todo el mundo se enteraba de que yo había ayudado a Jim a fugar para siempre. ¡Qué vergüenza! Y lo peor fue cuando me di cuenta de repente de que alguien me estaba mirando desde arriba. Y sabía que yo estaba pensando en cometer un pecado tan grande como quitarle su esclavo a la pobre viuda Douglas. Y me acordé cuál era el castigo para ese pecado. Y era el infierno, pues. El mismísimo infierno, con su fuego que nunca termina. Intenté ponerme a rezar ahí mismo, pero los rezos no me salían. Es que no me quería arrepentir. No sé por qué. Y uno no puede rezar de mentira. Entonces pensé en escribirle a la viuda Douglas. Y después podría rezar de verdad. Señora Douglas, su negro fugado llamado Jim está aquí, en el pueblo de Pikesville, y lo tienen unos señores Phelps que se lo devuelven si paga la recompensa. Huck Finn. Después de firmar eso me sentí bien, como sin pecados encima, por primera vez en mi vida, creo. Pensé que si me moría en ese momento, me iría al cielo. Lo malo fue que seguí pensando y me puse a recordar mi viaje arriba abajo con Jim. Si me agarran me linchan, amito. Dios mío. Y eso... Hay un hombre echado ahí. Dormido. Eso era como si yo lo estuviera viendo. Mejor llámelo usted, amito. Amito. Viendo a ese negro, cuidándome y buscándome, y apenándose junto conmigo. Y tan contento cuando me perdí y regresé. Y también de la noche, Ya nunca más los voy a ver. cuando lo escuché llorando, solito, ahí en esa choza, ¿Qué estarán pensando mis hijitos? seguro encadenado. ¿Y dónde estará mi amito Huck? Y pensé que yo era el único amigo que Jim tenía en este mundo. Y entonces, ya pues, ¿qué importa? Me iré al infierno. Si rompí esa carta. Esas son palabras bien feas, ya lo sé. Pero dije que prefería el infierno. Total, ¿qué me importaba? A mí me habían criado para ser malo. Toda la vida había sido malo. Era en el infierno donde todo el mundo siempre me había dicho que iba a acabar. Entonces decidí ponerme en camino al infierno de una vez. Y escondí la balsa en una islita vecina. Y me fui directo a la granja de los Phelps. Y que fuera lo que Dios o el demonio quisiera, pues. No valía la pena irse al infierno sin antes liberar al negro Jim. Estamos escuchando Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Vamos a escuchar ahora cómo terminan Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Yo no tenía ningún plan. Algo se me ocurriría donde los Phelps. La plantación era pequeña, con una explanada delante de la casa. Y yo estaba recién llegando cuando de repente sale corriendo una señora. ¡Llegaste! ¡Por fin! ¡Dios sea loado! ¡Llegaste! La señora me levantó y se puso a besarme y yo... Bueno, yo no sabía qué pensar. Hemos estado esperándote todo el santo día. ¿Qué le pasó a tu vapor que tanto se ha demorado? Yo no quería meterme en líos, o sea que le contesté. Se le reventó una caldera, señora. ¡Ay, Dios mío! ¿Y hubo heridos? No, señora, solo mató un negro. Ah, menos mal. Pero no me digas, señora. Dime tía Sally. Escucha, el señor Phelps fue a buscarte al puerto, pero... ¡Ahí viene! Escóndete detrás de ese sofá para darle una sorpresa. ¿Qué remedio? Me escondí. ¡Silas! ¡No estaba! ¡No ha llegado! Escóndete, Jim. ¡Ay, no estaba!
Vi bajar a todos los pasajeros y pregunté por él. Nadie lo había visto. No sé qué pensar. Ahí viene. Ahí, mira, justo ahí viene. ¿Quién? El tío Phelps miró para afuera. Yo no veo nada. Y en eso la tía Phelps Alguien me está hizo aparecer hacia y me tomó de los hombros por la espalda y... Silas, voltea y míralo. Aquí lo tienes. Llegó solito. ¿Pero quién? ¿Quién era yo? En cualquier momento se iba todo al diablo si me preguntaban mi nombre. Silas, te presento a mi sobrino Tom Sawyer. Ni que me hubieran echado un jarro de agua. Era lo mejor que me podía haber pasado, porque hacer de Tom Sawyer era lo más fácil del mundo. Y pude contarles toditas las noticias de la familia Sawyer sin mentir con ninguna. Esa noche dormí en una cama. Y al día siguiente, recién comencé a preocuparme de lo que podía pasar cuando llegara el verdadero Tom Sawyer. Y me puse a esperarlo. Lo vi antes que nadie. Corrí hacia él y... Yo nunca te hice nada. ¿Por qué has vuelto por mí, alma en pena? No, Tom, no he vuelto. Nunca me he ido. No me vengas con trucos, alma de Hack. Yo soy Hack. ¿Hack? Hack. Júrame que no te has muerto. Te lo juro. ¿Nunca te asesinaron? Me hice el asesinado. Le conté todo. Y a Tom le encantó la historia porque se parecía a todo lo que había en sus libros. Pero había un problema. Si yo soy Tom Sawyer, tú... ¿Quién eres? ¿Hack Finn? Hack tiene mala fama. A lo mejor lo conocen de nombre. Ya sé. Tom entró a la casa y se presentó como el primo Sid Sawyer. Y los Phelps le hicieron cariño y le dieron de comer igual que a Tom. Es decir, igual que a mí. Esa noche le conté a Tom mi plan de liberar al esclavo Jim. Y la sorpresa fue que Tom me dijo... ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Lo liberamos! ¿Qué? Yo no entendía cómo un chico tan bueno como Tom podía querer cometer un pecado y una falta tan grave como soltar a un esclavo fugado. Pero a la mañana siguiente, Tom me contó su plan. Ahora bien, cuando Tom estaba inspirado, siempre decía eso. Ahora bien, hace falta 1. Entrar al castillo a través de un túnel bajo tierra. Es una choza de troncos. ¡Ay, es un castillo! 2. El prisionero debe cooperar desde adentro. Y 3. El escape debe hacerse de noche y corriendo un gran peligro. Y pues, no hubo forma. Empezamos por el túnel, cavando con cuchillos de cocina. Después de la primera noche, teníamos las manos con ampollas. Y al día siguiente me traje un par de picos y de palas. Pero Tom siguió cavando con cuchillos porque así se hacía en los libros. Hasta que por fin me dijo... Este cuchillo ya está sin filo. Dame otro. Yo le alcancé un cuchillo, pero Tom, que tenía la mano estirada, no lo tomó. Ay, pásame un cuchillo, te digo. Aquí está, Tom. ¡No! ¡Pásame un cuchillo! Entonces me di cuenta y le pasé el pico. Gracias. Así era Tom. Quería que todo fuera como en los libros. Por eso pasamos 2 semanas cavando un túnel de 1 yarda. Y nos pusimos a serruchar un tronco del muro y pronto estuvimos adentro. No se imaginan el gusto de Jim cuando nos vio. Amito Tom, amito Hack, yo los escuchaba pero tenía miedo. ¡Hemos venido a rescatarte! No, amito. Eso no es para su merced. Jim, yo sé cuál es mi deber. Escucha, tu escape debe tener sentido. Como quiera, amito, como quiera. Jim tenía una cadena alrededor de su tobillo sujetada al poste de la cama. Podíamos levantar la cama para sacar la cadena, pero Tom insistió en serruchar el poste noche tras noche. Las cosas se hacen de la manera correcta o no se hacen, Hack. ¿Tú, Jim, tienes algún problema con la forma en que te estamos liberando? Ningún problema, amito, ninguno. ¿Qué iba a decir el pobre negro? Y así nos pasamos casi 2 meses, hasta que Tom por fin dijo que estaban cumplidos todos los requisitos que garantizaban una escapatoria elegante. Y fijamos fecha. Sería el sábado exactamente a la medianoche. Estábamos martes. Durante la semana,
los Phelps no sospecharon nada. O sea que Tom les escribió una carta anónima para que hubiera el peligro necesario para una fuga decente. Léalo, tío Silas, lea. Le recomiendo tener mucho cuidado este sábado a la medianoche, porque una gran banda de ladrones va a caer sobre su casa para liberar a su esclavo. Lo saluda atentamente el justiciero. ¡Ay, Dios mío! Deben ser abolicionistas. Una banda de abolicionistas. ¿Y qué es eso? Esos infames que quieren que ya no haya más esclavos, Tom. ¿Qué vamos a hacer, Silas? ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes. Por algo tiene uno amigos. Efectivamente, para el gran gusto de Tom, el sábado a las 11 de la noche, había como 8 hombres armados tomando café en la cocina de los Phelps, esperando el momento de liarse a tiros con quien quiera que asomara las narices para liberar al negro Jim. ¡De eso se trataba! ¡Estupendo! Tom, temiendo lo peor, así lo dijo, decidió adelantar la hora de la fuga. Y a las 11:75 estábamos dentro de la choza soltándole la cadena a Jim. Por fin, amigos, por fin. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por la puerta? ¡No! ¡Por Dios! ¡Por el hueco! Salimos fácil. Lo malo fue que hacía falta cruzar por delante de la casa donde estaba toda la banda de cazadores de esclavos. Y eso era peligroso. Y... ¡Hey! ¡Hey! ¡Cuidado! Nos había visto un cazador de esclavos que justo regresaba de orinar junto a un árbol. Ahí comenzó todo. ¡Corran! ¡Corran! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Vamos, compañeros! ¡Corran! ¡Vamos sin desmayar! ¡De frente! ¡No! ¡Al río! ¡Al río! ¡Hasta la victoria o la muerte! ¡Mi reino por un caballo! ¡Victoria, caballo! Dios mío, mitos, no llegamos, no llegamos. ¡Y corre, Jim! ¡Corre! ¡Corran! ¡Corran! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡Ustedes corran! ¡Corran! Jim nos indicó un matorral donde con las justas nos escondimos para ver a los cazadores de esclavos pasar corriendo. ¡Hay que pescar a ese negro, vamos! Esperamos aguantando la respiración hasta que estuvieron lejos. Dios mío, amito Tom, está usted sangrando. No es nada, Jim. No es nada, es solo un rasguño. Amito, tiene un balazo en la pierna. Secuestren a un médico. ¿Secuestre? Sí, encapuchado para que no pueda delatarnos. Vayan por un médico pronto, que muero. Yo no sé si Tom se estaba muriendo, pero me daba mucha rabia pensar que esto había pasado por las puras. Pero bueno, fui por un médico. Jim se escondió en los matorrales y el médico hizo preguntas difíciles. Estábamos de cacería y se le escapó un tiro, doctor. Eso fue. Pero el doctor dijo que debíamos llevarlo de vuelta al pueblo para curarlo. Que si no, Tom de verdad se podía morir. Doctor, antes que la cárcel, prefiero la muerte. Había un problema. Tom no podía caminar y el doctor no podía cargarlo y yo tampoco. Jim estaba escondido en los matorrales escuchando todo lo que pasaba. Y de repente se apareció y dijo: Yo lo llevo, doctor. Yo lo llevo. Casi me caigo al río de la sorpresa. Ahí estaba Jim, parado delante de nosotros, con una pinta de esclavo fugado que para qué les cuento. Pero igual, Jim cargó a Tom en sus brazos y nos pusimos en camino. Es que Jim quería salvarle la vida a Tom, aunque eso le costara su libertad. ¡Están trayendo a Sid herido! Ese es el negro fugado, ¿no, Silas? Sí, es el fugado. ¡Que no escape! ¡Quieto! Tú no entras a la casa. Todavía no, amitos, no todavía. Escuchen. Este negro no es lo que parece. Ay, pobrecito Sid. Está delirando. No, yo no soy Sid Sawyer. ¿Qué? Yo soy Tom Sawyer, el verdadero. Oh. Y este es mi amigo Huckleberry Finn. Y ese negro es Jim, el negro que antes fuera esclavo de la difunta viuda Douglas, pero que ahora es un hombre libre. ¿Qué dices? Arriba,
Arriba en mis cosas encontrarán una carta de mi tía Polly, donde lo cuenta todo. Y ahora ya puedo morir tranquilo. Escuchando estas noticias y estas palabras, se había hecho un silencio completo. Pero luego subieron a Tom. El médico lo curó como es debido y leyeron la carta de la tía Polly, donde efectivamente daba cuenta de que la viuda Douglas se había muerto y que en su testamento le dejaba a Jim en herencia su propia libertad. Dios es grande y poderoso, amitos. Que Dios sea loado siempre. Cuando Tom estuvo mejor, a la hora de conversar, oye Tom, dime, ¿para qué nos metimos a liberar a un esclavo que ya era libre? Y tú lo sabías de sobra. Porque estaba preso. Pero estaba preso porque se suponía que era esclavo. Pero si ya no era esclavo... ¿Una escapatoria emocionante o no? Vaya, si yo tuve que cruzar un río de mi propia sangre. Tuve que admitir que la escapatoria había sido emocionante. Y sobre todo elegante. Cuando Tom estuvo bien y ya fue hora de regresar a nuestro pueblo, yo no quería volver. Seguro mi padre está esperando para darme una de sus tundas. No, amito Huck. Su padre ya no está. ¿Cómo que no está? ¿Qué importa? La cosa es que ya no va a estar tampoco. ¿Dónde? En ninguna parte, amito Huck. ¿Qué estás diciendo? Amito, ¿se acuerda usted de esa casa que flotaba río abajo, donde encontramos un muerto? No me... ¿Era mi pa? Sí, amito. Era su pa. Y bueno, regresamos todos al pueblo. Y Tom se hizo un pendiente con la bala que le sacaron de la pierna. Y siempre contó la historia igualito como las de los libros. No te puedo creer. Como 100 soldados con fusiles en formación. Yo estaba herido. Pero avanzamos, Becky. Avanzamos sobre ríos de sangre. ¿Quieres que te muestre mi herida? Bueno. Ya. Y pues, aquí termina la historia. Y si yo hubiera sabido lo difícil que es contar todo, jamás lo hubiera hecho. Y ya no lo voy a hacer nunca más en mi vida. Y creo que me voy a ir al oeste, ¿saben? Porque el juez Tacha está hablando de mandarme a vivir con la tía Sally. Y ella quiere adoptarme para civilizarme. Y eso de civilizarme, yo ya me lo conozco. Y les juro que no. Yo no lo aguanto. Gracias por escuchar conmigo Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa.